¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco al Laboratorio Janssen la oportunidad de estar en este simposio que tratará de las nuevas terapias en cáncer de próstata en la etapa sensible a la castración. Vamos a dar una breve introducción considerando que en los últimos años el tratamiento del cáncer de próstata ha avanzado notablemente con muchos cambios, tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico. Y sabemos que algo que también se ha venido modificando son los criterios que tomamos en consideración para ir normando la conducta terapéutica. Ahora, más allá de la edad, tenemos que tomar en cuenta también la expectativa de vida de nuestros pacientes, la presencia o ausencia de síntomas, su estado de desempeño medido por las diversas escalas, las más conocidas son Karnofsky y ECOG, la estratificación por grupos de riesgo, porque eso también aparentemente se correlaciona con el pronóstico, el volumen de la enfermedad para determinar si existe enfermedad distante o regional y sobre todo qué tanta exposición han tenido nuestros pacientes a tratamientos previos, porque esto también nos tiene que ir orientando para seleccionar la mejor secuencia con la diversidad de fármacos con la que contamos en la actualidad. De un tiempo a la fecha, derivado de diversos ensayos clínicos controlados, algunos factores que han cobrado mucha relevancia son el volumen tumoral, considerando que la enfermedad de alto volumen es aquella que tiene más de 4 metástasis óseas y una fuera de la columna vertebral, así como la presencia de metástasis a nivel visceral. Por otra parte, el ensayo Latitude consideró como factores de alto riesgo la presencia de 3 metástasis óseas, metástasis viscerales y un ISUP mayor o igual a 4. Con todo esto, se afina la toma de decisiones para seleccionar mejor a los candidatos ideales para tratamientos más modernos. De tal manera que dentro del cáncer de próstata avanzado ya podríamos considerar, entre comillas, que tenemos diversas etapas. Siempre hemos sabido que esta instancia de la enfermedad es muy diversa, pero ahora lo sabemos aún más. Y podemos dividir a su vez a nuestros pacientes en aquellos que tienen cáncer de próstata sensible a hormonas, aquellos pacientes que tienen resistencia a la castración sin metástasis y pacientes que tienen resistencia a la castración con metástasis, que a su vez se puede subdividir. Quizá ahora ya no lo hacemos tanto como cuando surgieron los primeros ensayos clínicos, pero los subdividimos en aquellos que no han recibido docetaxel y aquellos que ya. Entonces, con todo esto, el panorama del tratamiento del cáncer de próstata, como se describió en el último congreso presencial de la especialidad antes de que surgiera la pandemia, pues el abanico se ha expandido mucho. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en este cuadro rojo que vemos en medio de este gráfico, en el cáncer de próstata metastásico susceptible a hormonas, que es, como se describió en aquel congreso, en donde parece haber más movimiento y situaciones más interesantes en la actualidad. Para ello, contamos con un gran amigo, pero además un excelente especialista y experto en la materia, que es el doctor Álvaro Juárez Soto. Ustedes seguramente ya lo conocerán. Él es el jefe de servicio de urología del Hospital de Jerez de la Frontera en Cádiz, España. Él es médico cirujano egresado de la Universidad de Sevilla con estudio de doctorado en la Universidad de Málaga y es especialista en urología por el Hospital Universitario Puerta Real. Dentro de todo el background que tiene el doctor Juárez, es coordinador nacional del Grupo de Urología Oncológica de la Asociación Española de Urología y secretario general de la Asociación de Urología en Andalucía. Y el doctor Juárez ha contribuido de manera muy importante, sobre todo en nuestra región hispanoparlante, a expandir el conocimiento del cáncer de próstata avanzado. Entonces, sin más, doy la presentación y la palabra a nuestro amigo, el doctor Álvaro Juárez Soto. Hola, muy buenas tardes. Allí en México, muy buenas noches desde España. Un placer compartir conocimiento con todos vosotros, un placer compartir esta jornada con el doctor Rodríguez Covarrubias y muchas gracias a Janssen por su invitación
que nos permite pues estar juntos en la distancia, como os he comentado, compartiendo conocimiento. Como ha dicho el doctor Covarrubias, vamos a hablar de las nuevas terapias en cáncer de próstata sensible a la castración metastásico. Un segundo. Estos son mis disclosures. Y para comenzar, os voy a solicitar que se posicionen en su consulta de cáncer de próstata. En esta consulta de cáncer de próstata, nosotros vamos a diagnosticar pacientes con cáncer de próstata sensible a la castración que vienen fundamentalmente de dos caminos. El primer camino que son aquellos pacientes que en su momento los diagnosticamos de cáncer de próstata, le tratamos el primario, bien con cirugía o bien con radioterapia, y en la evolución, en el seguimiento, aparecen metástasis en el escenario de sensible a la castración. Otro grupo de pacientes son aquellos que vienen a nuestra consulta y en el mismo momento le diagnosticamos de un cáncer de próstata y de las metástasis. Son el subgrupo de pacientes metastásicos de debut. Estos, según los criterios que nos ha comentado el doctor Rodríguez Covarrubias, se pueden subdividir a su vez en baja carga, alta carga, bajo riesgo y alto riesgo. La pregunta es si todos estos pacientes son iguales y si tienen la misma historia natural. Lo que sí os puedo decir es que muchos de ellos van a evolucionar al estadio de resistencia a la castración metastásica, y cuando el paciente entra en este estadio de resistencia a la castración metastásica, comienza o es el inicio de lo que yo he denominado el periodo de miseria de la enfermedad prostática. Este periodo es el que todos conocemos en nuestras consultas, cuando el paciente resistente a la castración comienza con la progresión del dolor, con el uso crónico de opioides, con los eventos relacionados con el esqueleto, que requieren muchas veces de radioterapia e incluso de cirugía, inician la quimioterapia en muerte. Por tanto, de cáncer de próstata. Pero la pregunta es si todos estos pacientes son iguales. Pues no, miren, no son iguales. En este gráfico podemos ver que aquellos pacientes que son metastásicos de debut van a tener una supervivencia global más corta y van a llegar al periodo de resistencia a la castración antes. Muy parecido a los pacientes metastásicos de debut son los que representan esta línea verde, que son aquellos pacientes que le tratamos el primario en su momento, pero que desarrollan las metástasis en menos de 5 años. Estos se han demostrado por este estudio y por otros estudios que van a tener una peor sobrevida, una peor supervivencia global. Por tanto, no todos los pacientes son iguales. Volviendo entonces a nuestra consulta, vemos que los localizados de alto riesgo y los metastásicos de debut van a llegar de una forma heterogénea a el periodo de resistencia a la castración y a ese periodo de miseria de la enfermedad prostática, siendo en general los metastásicos de debut de alto riesgo lo que van a llegar antes a este estado de resistencia a la castración. Pero en este estadio de la enfermedad, en unos pacientes que hasta hace muy poco tiempo el único tratamiento que teníamos disponible era la terapia de privación androgénica, hasta que apareció docetaxel, hasta que apareció posteriormente con latituaviraterona. Pero en este periodo, ¿qué es beneficio clínico? Clínico para estos pacientes. Pues en mi opinión, son tres cosas fundamentalmente. Es todo aquello que retrase y concentre este periodo de miseria, es decir, que retrase la resistencia a la castración, que retrase la progresión de estos pacientes, que incrementen la supervivencia global y que, por supuesto, preserven la calidad de vida, porque no todos, pero muchos de ellos van a ser pacientes que son asintomáticos. ¿Qué evidencia tenemos en la actualidad con inhibidores de los receptores de andrógenos? Inicialmente teníamos
evidencia con Chartid, con Docetacel, tenemos evidencia con Latitude, con Abiraterona, pero recientemente tenemos un cuerpo de conocimiento realmente muy prolífico con los inhibidores de los receptores de antiandrógenos. En 2019 se publicaron 3 ensayos clínicos. Uno fue el análisis intermedio del TATAN en el New England con apalutamida. Se publicó también el Enzamet con enzalutamida en este mismo estadio de la enfermedad y también el ARCHES. Recientemente, hace una semana aproximadamente, se ha publicado en el Journal of Clinical Oncology el análisis final del TATAN de apalutamida en pacientes con cáncer de próstata sensible a la castración metastásico. Lo primero que quiero decir es que estos 3 ensayos, aunque yo los voy a mostrar gráficos al mismo tiempo de los 3 para poder organizarnos mentalmente los datos de eficacia y seguridad de estos ensayos, quiero decir y quiero dejar muy claro que no son comparables. Y voy a demostrar también por qué no son comparables estos ensayos y que la información que nos proporcionan de forma independiente la tenemos que integrar en nuestra práctica clínica diaria para tomar las mejores decisiones clínicas con nuestros pacientes. Pero, repito, en ningún momento estos ensayos son comparables. Y dan ganas de compararlos por un motivo, y es porque, volviendo al esquema anterior, los 3 ensayos de los que vamos a hablar se posicionan en el mismo sitio de nuestra consulta de cáncer de próstata. Es decir, los 3 están dirigidos a todo tipo de paciente con cáncer de próstata sensible a la castración metastásico. Tanto aquellos que se les trató el primario y evolucionaron en el seguimiento, se les diagnosticó de una metástasis, como aquellos metastásicos de debut, tanto de alta como baja carga. Los 3 son all comers, es decir, dirigidos a toda la población de cáncer de próstata sensible a la castración. Pero como os lo he comentado, no son comparables. Y no son comparables por los siguientes motivos. Miren, esto he hecho un gráfico con unas etiquetas de diseño de los ensayos. Podrán ver que no tienen absolutamente nada que ver con unos con otros. Pueden ver que el diseño es diferente. Unos son fase 3, randomizados, doble ciego, y otros son ensayos académicos, abiertos, open label, como es el Enzamet, que incluso ni siquiera se exigía la histología para que los pacientes entrasen al ensayo. Bastaba con un PSA mayor de 20 y la aparición de metástasis. El comparador también es diferente. En Enzamet, el comparador era antiandrógenos de primera generación, picalutamida, flutamida, más terapia de privación androgénica. En Titán solamente se permitía terapia de privación androgénica y en el ARCHES un 7,5% de los pacientes estaban también con antiandrógenos de primera generación. Quiere decir que los comparadores no son iguales. El tratamiento previo también tenía sus diferencias. Los endpoints primarios también son diferentes. En ARCHES solamente era progression free survival radiológica. Enzamet medía en su endpoint primario supervivencia global y Titán tiene un endpoint dual. Mide tanto la supervivencia global como la supervivencia libre de progresión radiológica. Un detalle importante en estas etiquetas de diseño de los 3 ensayos es la población en la que estos ensayos reclutaron pacientes. Llama la atención que Enzamet recluta pacientes de países de un alto grado de desarrollo y esto se va a ver reflejado en una serie de temas que hablaremos posteriormente. El 80% de los pacientes en Enzamet venían de Australia y Canadá y el 20% restante de UK, Irlanda, Estados Unidos y Nueva Zelanda. ARCHES, un 60% de los pacientes venían de Europa y Titán, aproximadamente un 70% los clasifica de raza blanca y un 22,7% de asiáticos.
Y una gran diferencia entre los tres ensayos que hacen que no sean comparables. El tiempo de seguimiento, que va desde un seguimiento muy pequeño publicado en Arches con únicamente 14,4 meses a 34 meses el ENSAMED y 44 meses que publica Titan en su análisis final. Por tanto, como pueden ver ustedes, las etiquetas de diseño de los ensayos son muy diferentes, lo que lo hacen difícilmente comparables. Pero esta es una etiqueta de pacientes, es decir, qué tipo de pacientes fueron reclutados en este ensayo. Como pueden ver, también son muy diferentes. Los metastásicos de debut oscilan entre un 60% de ENZAMED a un 80% de Titan. Diferencias significativas. Pido que recordéis la primera diapositiva que os presenté de cuando estamos localizados en nuestra consulta, en la que dijimos que los metastásicos de debut iban a tener un peor pronóstico si iban a ser resistentes a la castración antes que los que evolucionan con el primario tratado. Esto es un dato importante, un dato clínico importante, que con estas diferencias tan significativas de un 20% hace que estas poblaciones de pacientes no sean similares. Como pueden ver también, alta carga, baja carga, tienen porcentajes diferentes. Llama la atención también en ENZAMED que prácticamente el 50% de los pacientes son de alta y de baja carga. Tienen la población repartida. Sin embargo, Titan y Arches es un 60-40, un poco más de un 60-40. Esto también puede tener un impacto en los resultados de los ensayos clínicos. Fundamental, el primario tratado. En ENZAMED, que estaba, como os comenté, reclutó en países muy desarrollados, un 42% de los pacientes tenían el primario tratado. Y se sabe que tratar el primario va a tener un impacto en la evolución, en la supervivencia de los pacientes con cáncer de próstata. En Titan solamente había un 16% de pacientes con el primario tratado, y en Arches un 25%. De especial interés, y también motivo de debate quizá puede ser luego, es que docetaxel previo, esquema Charted, tenían entre el 11 y el 18% de los pacientes, teniendo en cuenta que todos estos ensayos clínicos reclutaron en tiempo Charted. Comenzaron a reclutar a partir del año 2016-2017. Y en ese momento, docetaxel en esquema Charted ya se había establecido como estándar de tratamiento en los pacientes con cáncer de próstata sensible a la castración metastásica. Sin embargo, a pesar de que en todos los ensayos clínicos estaba permitido dar docetaxel previo, se dio en un porcentaje muy pequeño de pacientes. Existen también diferencias en la presencia de metástasis viscerales, diferencia en la progresión radiológica, en la progression free survival radiológica del grupo placebo y también en el dolor basal que presentaban los pacientes. Con esta etiqueta de paciente y con la etiqueta anterior de diseño, lo que quiero transmitir es que de ninguna forma, y en mi opinión, los ensayos pueden ser comparables. Pero, ¿qué resultados nos dan? Los análisis intermedios de Titan demuestran un impacto en supervivencia global, un 33% de reducción de riesgo. Exactamente igual que en ENZAMED, que era su objetivo primario. Una reducción de riesgo importante también de un 33%. Sin embargo, Arches, supervivencia global, es un objetivo secundario y debido a su poco seguimiento, apenas 15 meses, 14,4 meses, los datos en supervivencia global no son maduros y no tenemos resultados en supervivencia global. De interés clínico es resaltar que ENZAMED es un ensayo un poco especial porque en una de las ramas se daba docetaxel concomitante, es decir, era enzalutamida más docetaxel versus el brazo comparativo que era TDA más docetaxel. En este ensayo
lo que se demuestra es que dar estos dos fármacos de forma concomitante no añade ningún valor en supervivencia global a los pacientes y sí que añade toxicidad. Es un aprendizaje que es muy, muy aplicable a nuestra práctica clínica diaria. ¿Qué pasa en el análisis final de Titan? Como pueden ver, el dato de supervivencia global se preserva, es consistente, incluso mejora el riesgo de reducción de muerte a un 35% de reducción de riesgo. Esto es importante porque en los ensayos clínicos, a medida que van ocurriendo los eventos, que los datos de supervivencia global sean más consistentes es difícil, suelen empeorar, pero en este caso, con 44 meses de mediana de seguimiento, estos datos de supervivencia global en Titan mejoran. Pero es que además, Titan, de forma preplaneada, preplanificada, hace un análisis que es averiguar cuál es realmente el verdadero efecto de la palutamida. ¿Cómo se hace esto? Como todos ustedes saben, en el grupo placebo, cuando se rompe el ciego, a los pacientes que todavía no habían progresado por cuestiones éticas, se les da el tratamiento activo. Y esto obviamente va a tener o tiene un impacto en la evolución de la curva de placebo, porque se aplana. Al dar fármacos, el fármaco activo, que ya demostró impacto en supervivencia global, que es el motivo por el que se rompe el ciego y por el que se hace el crossover, hace que esa curva mejore respecto a lo que debería de ser si a ningún paciente se le hubiese pasado al grupo de apalutamida. Cuando se hace el ejercicio de ver el verdadero efecto de apalutamida y de apartar de alguna forma el efecto que los pacientes del grupo placebo recibieron de apalutamida, se objetiva que al ajustar este 40% de crossover, la reducción de riesgo de morirse se incrementa a un 48%, lo que en el estadio de la enfermedad que estamos hablando es algo realmente poco pensable hace unos años. Pero se ha visto además que esta reducción de riesgo es consistente en todos los análisis de su grupo. En los pacientes de alta carga, de baja carga, independientemente del número de metástasis y si el paciente es metastásico de debut o no, es consistente. Y además, también se objetivó que aquellos pacientes que solamente eran un 11% en el Titan, que habían recibido docetas previo, no se beneficiaron del efecto de la apalutamida en supervivencia global. Sin embargo, os indico que solamente fueron un 11% de pacientes los que recibieron docetacel en esquemas Charted previo a su entrada a su randomización en el Titan. Y esto hace que este dato no sea muy consistente. De hecho, un análisis post-doc de interacción entre el tratamiento y el uso previo de docetacel demostró que esta interacción no era significativa. Por tanto, a este análisis de su grupo hay que tomárselo con un poco de precaución porque no parece que realmente se haga una buena interpretación de lo que es la realidad. En relación a la supervivencia libre de progresión radiológica, los 3 ensayos clínicos tienen un impacto súper importante. Reducciones de riesgo de más del 50%, cerca del 60%. Pero aquí tampoco es comparable porque, por ejemplo, en ZAMET, el concepto de supervivencia libre de progresión radiológica es un poco diferente, porque es algo más completo y en este concepto incluye la progresión clínica, la progresión radiológica por imagen, pero también síntomas atribuibles a la progresión del cáncer o inicio de otra terapia para cáncer de próstata. Es decir, no es exactamente
una progression-free survival radiológica. Pero en todo caso, los 3 ensayos tienen unos resultados de eficacia impresionantes en progression-free survival. De especial interés y algo muy característico de Titan es el concepto de PFS2. Es parecido igual al concepto de PFS2 que vimos ya en el Spartan en el escenario de resistencia a la castración no metastásico. En Titan, en el análisis intermedio, que es la gráfica de la izquierda, se objetivó un 34% de reducción de riesgo de una segunda progresión. Es decir, esta segunda progresión medía desde el momento en que el paciente entraba en el ensayo y era randomizado, que iniciaba tratamiento con apalutamida y cuando progresaba a la apalutamida se le daba una segunda línea de tratamiento que podía ser bien hormonal o bien con docetaxel. Esta PFS2 también se analiza en el análisis final, con un 38% de reducción de riesgo de esta segunda progresión. Es decir, que incluso los resultados en el análisis final, con muchísimo más tiempo de seguimiento, con 44 meses de mediana de seguimiento, son más consistentes que en el análisis intermedio. Como os he comentado, este endpoint que nos informa de la eficacia de tratamientos subsecuentes después de la apalutamida es propio de Titan porque fue el único que contempló en su diseño este endpoint. Os comenté que después de recibir apalutamida y para medir la PFS2, los pacientes podían recibir o bien tratamientos hormonales, abiraterona, enzalutamida o cualquier otro, o bien taxanos, docetaxel. Es de interés clínico saber cuál de los dos tratamientos fueron mejor. Pues bien, se demuestra que la PFS2 funciona independientemente si el tratamiento recibido a la progresión es taxano u hormonal. Es algo de interés clínico porque nos va a dar a los clínicos mayor libertad a la hora de tomar la decisión de qué tratamiento dar después de una progresión a apalutamida en un paciente con cáncer de próstata sensible a la castración metastásico. En relación al uso de terapias subsecuentes, los 3 ensayos clínicos tienen unos resultados muy buenos, aunque no son tampoco comparables porque miden cosas diferentes. Por ejemplo, Titan mide únicamente tiempo al inicio de la quimioterapia citotóxica, con una hazard ratio de 0,39, lo que supone un 61% de reducción de riesgo de tratamiento citotóxico. Arches mezcla tratamientos hormonales con tratamiento citotóxico también con una hazard ratio muy importante. Y Enzamet, como os comenté previamente, incluye este endpoint en un endpoint más general que el que os expliqué antes, que es el Clinical Progression Free Survival, que contempla progresión clínica, progresión radiológica y progresión por síntomas atribuibles a la enfermedad. Esta gráfica os la voy a poner a nivel informativo porque para mí tiene un gran valor informativo porque tampoco se puede comparar. La gráfica de la izquierda es el endpoint tiempo a la resistencia a la castración que se midió en el CHARTID. Titan también mide este mismo endpoint. La definición de los endpoints es exactamente la misma en un ensayo que en otra. Como pueden ver ustedes, el tiempo a la resistencia a la castración del grupo placebo es muy similar. 11,7 meses en el CHARTID y 11,4 meses en el Titan. Sin embargo, el tiempo a la resistencia a la castración es muy variable. En CHARTID, 20,2 meses. En Titan, después de una mediana de seguimiento de 44 meses, los pacientes, la mayor parte de los pacientes aún no han cruzado la mediana. Por tanto, y esto es opinión personal, mi interpretación de estas gráficas es que el
tratamiento del cáncer de próstata metastásico sensible a la castración, el eje sobre el que gira ese tratamiento es el receptor androgénico. Y esto hace que tratamientos hormonales tengan, desde mi punto de vista, un impacto en el tiempo a que el paciente llega a la resistencia a la castración. Aunque, insisto, estas gráficas no son en absoluto comparables. ¿Qué pasa con los eventos adversos? Pues bien, aquí os he puesto esta tabla que, como no son comparables, lo que he hecho es ver la diferencia de cada uno de los ensayos clínicos con su placebo. Llama la atención que los eventos adversos serios y aquellos que conllevan a la muerte en el análisis intermedio de Titan se objetó que eran más frecuentes en el grupo placebo que en el grupo que estaba con apalutamida. En general, podemos decir que todos son fármacos bastante seguros, con un perfil de seguridad bastante bueno. Enzamet presenta un mayor número de eventos adversos, pero no se olviden que en este ensayo clínico lo que se ofrecía a los pacientes era docetaxel concomitante con enzalutamida. Por tanto, obviamente, la toxicidad aumentaba. Algo de interés publicado recientemente en el análisis final de Titan. La incidencia acumulada de los eventos adversos seleccionados como más significativos se mantuvo en el tiempo a excepción del rash. Esto es algo importante. Esto significa que podemos tener que el tener a los pacientes durante largo tiempo con apalutamida no va a tener un impacto en incidencia acumulada de eventos adversos, excepto, como he comentado, el rash cutáneo. Por tanto, dicho esto, vuelvo a la pregunta de qué es beneficio clínico en esta etapa de la enfermedad. Hemos visto que es retrasar y concentrar el periodo de miseria, que ya hemos visto que estos fármacos lo hacen, fundamentalmente apalutamida, que incrementan la supervivencia global, datos de Titan y datos de Enzamet, pero es muy importante que preserven la calidad de vida. Exactamente igual que os dije al principio, los datos en calidad de vida no son comparables. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque como pueden ver ustedes en esta diapositiva que os he preparado, la periodicidad del seguimiento y de cómo se hacían los test y los propios test son totalmente diferentes o muy diferentes entre uno y otro ensayo. Dicho esto, hay que decir que todos los ensayos comunican y publican que la calidad de vida en los pacientes que estaban con el tratamiento activo fue preservada. La única diferencia es en Enzamet. En Enzamet, en aquellos pacientes que estaban con docetaxel concomitante. Se demostró, y esto coincide con datos publicados de Chartit, que en el primer año de tratamiento de estos pacientes, como pueden ver ustedes en la gráfica, y en diferentes aspectos, la calidad de vida empeoraba, pero que a partir del año esa calidad de vida ya mejoraba. Hay que plantearse con esta información si en el grupo de pacientes que estamos hablando de cáncer de próstata sensible a la castración, algunos de ellos metastásicos de debut de alto riesgo, con alto riesgo de resistencia a la castración, el perder un año de calidad de vida es significativo o no. Creo que había que preguntárselo a los pacientes. Y por último, os presento esta diapositiva que habla de los patrones de tratamiento de los pacientes con cáncer de próstata sensible a la castración. Lo presentó Tagawa en ESMO de 2020. Esto está hecho con pacientes, con una corte de pacientes reclutado a partir del año finales de 2013-2014. Como pueden ver, y lo ven en la primera parte de la diapositiva,
en esta cohorte de pacientes, la mayor parte de los pacientes, un 60%, el único tratamiento que recibieron era terapia de privación androgénica. Después de la información que nos dan estos ensayos clínicos, espero que esta tendencia se invierta y que este 60%, incluso más, sean el porcentaje de pacientes que son tratados no solamente con terapia de privación androgénica, sino con terapia de privación androgénica y algo más. Pues esto es todo. Muchísimas gracias por su atención y ha sido un placer compartir conocimiento con todos vosotros. Pues muchas gracias al doctor Álvaro Juárez por una excelente ponencia. Doctor, pues obviamente esto nos hace pensar pues en muchas dudas que surgen a partir de estos cambios que proponen estos ensayos clínicos y creo que mucho se resume en la última diapositiva que nos presentó, el ver que todavía más de un 60% de los pacientes reciben únicamente ADT como tratamiento del cáncer de próstata sensible a la castración, pues habla de la experiencia en el mundo real, particularmente para nuestra región en América Latina, donde pues todavía no hay toda la disponibilidad de los fármacos, aunque ya entran en algunos países en los cuadros básicos, llamémosle, en los hospitales públicos y universitarios, pues es una realidad que se utilizan poco. ¿Cómo cree usted que se podría ir incentivando cada vez más el uso y la aplicación de estos nuevos fármacos para el tratamiento del cáncer de próstata en esta etapa que podríamos decir que dentro del cáncer avanzado es la inicial, la etapa de principio? Bueno, pues lo primero que yo creo que los urólogos y otros especialistas que tratan cáncer de próstata, tenemos que ser conscientes que la terapia de privación androgénica ya no es el tratamiento de este tipo de pacientes, que es terapia de privación al menos de la mayoría de estos pacientes, terapia de privación androgénica y algo más. Y esto hace que, estoy hablando de mi conocimiento de España, no sé en América Latina, pero posiblemente pueda pasar lo mismo. Esto ha tenido como consecuencia que los pacientes con cáncer de próstata en muchos servicios españoles se hayan seguido en consultas generales, en ambulatorios y por urólogos generales, no por urooncólogos como ustedes llaman en LATAM o por urólogos expertos en urología oncológica como llamamos nosotros aquí. Y bueno, eso ha hecho que el conocimiento necesario, la actualización de conocimiento, no haya tenido la velocidad que debería de haber tenido. Entonces, para mí lo fundamental es primero concienciarnos de que esto ha cambiado, que ya no es terapia de privación androgénica para todos, que tenemos que ser expertos en cáncer de próstata, que tenemos que conocer estas nuevas moléculas, que tenemos que saber manejarlas y que tenemos que identificar a los pacientes para poder tratarlos. A partir de aquí, otro asunto es el tema económico. El tema de aprobación regulatoria de los fármacos en los diferentes países, dependiendo de las posibilidades económicas de cada uno. Bueno, pues ahí está nuestra maestría pues de usar lo mejor para cada paciente en cada momento con los recursos que tengamos. Excelente. Ahora, usted mencionó un dato muy interesante de los resultados finales de Titan, que obviamente pues, hay que aclaró, de hecho, que es un dato que hay que tomar con mucho cuidado, con mucha cautela, pero llama poderosamente la atención que los pacientes que ya habían recibido docetaxel, aunque solo representaban un 11% de la población, quizás sean los que no se beneficien de este tratamiento para all comers, como le llamamos, ¿no? Sí. Porque podríamos asumir que todo paciente podría recibir tratamiento con apalutamida. Esto daría cierta luz con todas estas
con toda esta cautela con la que debemos interpretar este dato, pero daría cierta luz en cuanto a una secuencia aceptable para estos pacientes o debe ser un dato que no más quede ahí en el ensayo y en la publicación. Yo creo que es un dato que no puede servir para interpretar la realidad porque el número de pacientes es súper pequeño y luego en el análisis post-doc que se hizo de interacción entre el tratamiento y el 2Z previo se vio que no era significativo. Es decir, que es algo que realmente no hace una buena interpretación de la realidad y no creo que debamos de tomarlo en nuestra práctica clínica diaria como un dato relevante. Sí, se lo preguntaba, doctor, porque como acá, por ejemplo, en México, pues muchos de nuestros pacientes no tienen acceso a palutamida o a enzalutamida, generalmente cuando requieren un tratamiento adicional, pues se les da docetaxel. Entonces, creo que era importante aclarar para dejar el mensaje de que el haber recibido docetaxel previamente no contraindica el tener una terapia subsecuente con apalutamida. En absoluto, en absoluto. Perfecto. Ahora, otro dato muy importante es el de la PFS2, que yo creo que, como usted bien lo mencionó, es uno de los datos que sobresalen en el diseño de Titan en comparación a Arches o Ensamet. Y esto tendría algún significado, es decir, también querría decir que las terapias subsecuentes o la secuenciación de tratamientos podría ser mejor con algún fármaco en particular, o es nada más un dato que debemos tomar como estadística. Pues lo importante para mí, lo importante de la PFS2 es que tiene una gran importancia clínica, porque uno de los problemas que tenemos nosotros es que nos preguntamos cuando ponemos un tratamiento en primera línea, el paciente progresa, no sabemos si un tratamiento en segunda línea funciona o no. De hecho, acuérdate de la época del resistente a la castración metastásico, que se vio que tratamientos hormonales subsecuentes no aportaban, no añadían eficacia en este tipo de pacientes. Entonces, bueno, pues siempre tenemos esa duda. La PFS2 lo que hace ni más ni menos que demostrar que después de apalutamida, dar un tratamiento hormonal subsecuente o taxano subsecuente funciona y es eficaz y tiene una reducción de riesgo importantísima. Y eso es más importante porque hay que tener en cuenta que cuando un paciente titán progresa, es decir, progresa radiológicamente, que hace metástasis, es ya un paciente que entra en el escenario de resistente a la castración metastásico. Ojo, que estamos ya en que hablamos de PFS2 y de progresión, pero clínicamente es un resistente a la castración metastásico. Por tanto, de saber que después de un fármaco en etapa de sensible a la castración, podemos dar en la etapa de resistente a la castración otro fármaco hormonal o taxano, dependiendo del paciente, dependiendo de las posibilidades económicas, dependiendo de muchos factores, tenemos la libertad clínica de poder elegir y de saber que cualquiera de los dos ha demostrado que funciona. Y eso, desde un punto de vista clínico, es relevante. Sí, y de ahí surge mi siguiente pregunta, doctor. Menciona usted un punto muy importante que es el desarrollo de resistencia a la castración. Sabemos que pues prácticamente todos los pacientes con cáncer de próstata avanzado van a llegar a esa etapa eventualmente. Entonces, el haber demostrado que este tiempo de desarrollo se reduce en un 66% con apalutamida en comparación con un 39% con taxano, también hablaría entonces a favor de esta política de all commerce con apalutamida. Digo, considerando que el aspecto de acceso y el aspecto de costo no fuera el problema, querría decir que sería mejor tratar a todos con un inhibidor avanzado del receptor de andrógeno y dejar la terapia citotóxica como segunda línea dentro de esa etapa. No, en mi opinión sí, pero no por las gráficas que he presentado, porque como he comentado no son comparables. Simplemente la he presentado a nivel
informativo. A ver, el que el tratamiento del cáncer de próstata gira alrededor del receptor androgénico, eso se sabe desde hace muchísimos años, desde Higgins. Entonces, desde mi punto de vista, creo que el principal eje sobre el que hay que atacar es el receptor androgénico. Y a partir de ahí, cuando ese receptor está agotado, tendremos otras opciones y Docetaxel tiene su sitio. Otra cosa son, en primeras líneas, con cánceres muy desdiferenciados, que marcan poco PSA, pues a lo mejor puede tener Docetaxel su papel ahí. Pero en el cáncer de próstata con un receptor androgénico potente vivo, desde mi punto de vista, es el eje sobre el que hay que incidir en el tratamiento, es el eje fundamental. Perfecto. Y bueno, mi última pregunta es, hemos visto en la etapa siguiente, en la resistencia a la castración, no existe un estudio que claramente evalúe cuál es la mejor secuencia, pero de algunas publicaciones podemos inferir cierta información y mi pregunta va en relación al estudio CARD, que demostró que secuenciar dos hormonales quizá no era tan bueno en resistencia a la castración. Acá, en sensible a la castración, secuenciar sin que tengamos evidencia nivel 1, apalutamida y luego abiraterona, por ejemplo, cuando se desarrolla una progresión, ¿sería una estrategia adecuada, doctor, desde su punto de vista? Totalmente adecuada, y eso sí que lo demuestra Titan. En la PFS2 luego se analizó en los pacientes que de segunda línea recibieron taxanos y que de segunda línea recibieron tratamientos hormonales, entre ellos abiraterona, y se objetivó que no había diferencia. Por tanto, como he comentado, desde un punto de vista clínico es algo muy relevante para nosotros, porque sabemos que podemos tomar esa decisión que va a incrementar esa PCS2, ese tiempo progreso, o sea, va a retrasar ya no la entrada en la resistencia a la castración, sino la evolución en la resistencia a la castración. Por tanto, para mí es clínicamente relevante y es súper importante saber que después de apalutamida podemos dar bien taxano o bien cualquier otro tratamiento hormonal, con evidencia científica. Bueno, pues excelente, doctor Juárez. Pues creo que con esto cerramos este simposio. Agradecemos, obviamente, primero que nada a la audiencia por su atención, al doctor Álvaro Juárez por esta magistral conferencia, al Laboratorio Janssen por el patrocinio y al Colegio Mexicano de Urología Nacional por el espacio. Agradecemos y nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Covarrubias. Muchísimas gracias a todos los compañeros de México. Un placer compartir conocimiento. Muy contento. Muchas gracias. Gracias, doctor.